Hola compañeros, mi nombre es Jesús Iriarte y hoy vengo a hablarles de las medidas previas o cautelares en el proceso disciplinario que está en la Ley 734 del 2002, el cual es el Código Único Disciplinario. Durante el proceso disciplinario se pueden solicitar medidas previas o cautelares y se pueden definir como aquella decisión administrativa de carácter provisional que se adopta en un proceso disciplinario, ya sea en la etapa de investigación como en la etapa de juzgamiento, siempre y cuando se construyan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia del disciplinado en el cargo, función o servicio público posibilite que interfiera en el trámite de la investigación o permita que continúen cometiendo la falta o la conducta. Se busca siempre proteger el interés general del afectado por la infracción y la eficacia de la resolución en el fallo que pueda surgir en el proceso disciplinario. Las medidas cautelares o medidas previas son la garantía del proceso disciplinario, preservando los derechos del disciplinado como un aseguramiento del cumplimiento de la decisión final, que puede ser condenatoria por cuanto puede transcurrir un tiempo, pues para esa resolución del proceso se produzca y en ese intervalo temporal pueden repercutir tanto el interés general o el particular que perseguimos. Bueno, entonces vamos a hablar que las medidas cautelares es algo de suma importancia porque busca que en el proceso no haya ninguna interferencia o cualquier error que se pueda producir, porque esto siempre busca la eficacia de una resolución que pudiera llegarse a surgir y esto es de inmediato cumplimiento, puesto que la suspensión provisional es muy diferente a la suspensión definitiva, que es la sancionatoria, pues esta es de carácter preventivo, que no implica pues una sanción. La medida previa provisional o medida cautelar la podemos encontrar en cualquiera de estas denominaciones, tanto en la norma como en la doctrina, siendo la más utilizada como medida cautelar, aunque la más acertada vendría siendo la medida provisional o de carácter provisional, pues siempre y cuando cumplan con algunas características que más adelante las tocaré. Este está regulado o procede pues en el artículo 157 del Código Único Disciplinario, que es la Ley 734 del 2002, como les dije inicialmente, puesto que puede adoptarse o al abrir formalmente la investigación en una etapa posterior, también en el fallo de primera o única instancia. Bueno, cuando esto procede es cuando la permanencia del disciplinado posibilite o pueda existir una interferencia del autor en el trámite de la investigación, que sea posible que este servidor continúe cometiendo la falta o que reitere en ella. Esas son como los presupuestos para que proceda esta medida cautelar preventiva o previa. La investigación versa pues solo son con las faltas calificadas como graves o gravísimas. Contra las leves no proceden. ¿Qué significa esto? Pues que primero tiene que hallarse unos serios elementos de juicio, pues esto permite establecer que la permanencia en el cargo, la función o el servicio posibilita y evidencia o alcanza con certeza sobre una cosa probar además que es cierta. Por estos juicios deben ser delimitados en el proceso y deben ser constatados. O sea, no solamente se debe aplicar medidas cautelares por simple apariencia o porque eso simple sospecha. No, esto debe ser constatado, ya que la posibilidad de hacer referencia a la actitud para realizar algo es en un juicio en el cual se infiere que el individuo tiene la oportunidad y la actitud para hacerlo. En este caso puede interferir, continuar o retirar, que son los verbos que hacen que procedan esta medida cautelar o comisión en la falta. ¿Por qué? Porque este disciplinado, o sea, este sujeto que está siendo investigado en su cargo puede interferir o reiterar
en aquellas situaciones que ya está siendo investigado. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Procede también cuando está regido por la sana crítica y la libre convicción del operador disciplinario, quien finalmente es el que le corresponde ponderar y establecer esta existencia de estos juicios serios. Estas medidas previas o cautelares podrán ser adoptadas en el caso de cumplir unos requisitos que son: primero, la garantía de legalidad; segundo, la tipicidad de elementos de juicio suficientes para el cumplimiento de los fines y que estos sean proporcionales. En el proceso disciplinario encontramos dos medidas cautelares que son la suspensión provisional del servicio público o funcionario público o los particulares con funciones públicas. ¿Por qué decimos que los particulares con función pública? Porque sabemos que cuando estos particulares están haciendo cierta función pública, ellos también están regidos bajo esta norma. La segunda es la suspensión del acto administrativo del contrato o de la ejecución. Inicialmente vamos a hablar de los que recaen sobre las personas, los servidores públicos, y pues esta suspensión provisional del servidor público o funcionario con funciones públicas en el ámbito disciplinario es una medida cautelar. Como venimos diciendo, es de naturaleza preventiva, instrumental, temporal, discrecional y la aplicación debe ser motivada, lo que hace que se pare provisionalmente el investigador sin derecho a remuneración del ejercicio del cargo o función o servicio público que éste esté prestando. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está siendo investigada la vamos a separar del cargo y además de eso también la vamos a castigar, que no va a recibir su remuneración. Debemos tener en cuenta que estas causales legales deben ser puestas en la falta gravísima o grave, como dije al inicio, pues que la prueba sea indicada, que el funcionario pueda interferir, esta investigación permita continuar cometiendo la falta o que la reitere. Los requisitos sustanciales para dar esta medida debe ser motivada y pues que la prueba aducida debe dar serios elementos de juicio de los que hemos venido hablando. Quiere decir esto, que aquella prueba es una prueba que sea muy clara, precisa y que diga si esta persona sigue en su cargo puede interferir o puede volver a cometer la falta. Bueno, los términos son 3 meses que se puede prorrogar hasta otro tanto, dice la norma. Esto indica que se puede por otros 3 meses. El auto puede ser consultado sin perjuicio de su cumplimiento y esto en el inciso 3 nos indica que las prórrogas son consultables. La prórroga del término de suspensión pues provisionalmente debe darse bajo los mismos presupuestos procesales y probatorios de la suspensión original, o sea que debe ser motivada. Contra ella procede también el recurso de reposición si se produce en el proceso de primera o única instancia y de ser consultada si se produce en uno o de doble instancia. Entonces ya sabemos que si es de única instancia pues recurso de reposición, y si son de doble instancia pueden ser consultadas. Las etapas del proceso ordinario en que se ordena la suspensión provisional, como dije al inicio de la medida, es la definición general que procede tanto en la etapa de investigación y como en la etapa de juzgamiento. También procede en el auto de apertura de la investigación hasta el fallo de primera instancia o única instancia. En el proceso verbal por la suspensión procede el auto de citación de la audiencia hasta que se admite el fallo de primera instancia o única instancia. ¿Qué sucede cuando para darse el reintegro del suspendido provisionalmente? Pues conforme al artículo 158 del Código Disciplinario, que dice que será reintegrado a su cargo o función cuando la investigación termine, cuando el fallo salga absolutorio, cuando la decisión de archivo o la terminación del proceso, o cuando expira el término de la suspensión sin que se hubiese preferido fallo de primera o única instancia. Bueno, pero ustedes preguntarán, ¿a qué tendrá derecho?
Pues esta persona que fue suspendida tiene derecho a reconocimiento de pago de su remuneración que dejó de percibir durante el periodo de la suspensión. También esta persona tiene derecho al reintegro de su cargo, función y aún en su suspensión puede estar obligada a cumplir con los aportes de seguridad social y parafiscales respectivos independientemente de la suspensión. Eso jurisprudencialmente ya está establecido por cuanto la seguridad social es un derecho fundamental a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, suspendemos a este investigado, pero es que la entidad todavía está obligada a reconocer sus pagos de seguridad social. No es que, no, como lo suspendí no puedo pagar la seguridad social. Sí, debe la entidad pagar la seguridad social. Otro aspecto importante es que si se puede suspender a un particular cuando cumple funciones públicas. Esta respuesta se encuentra en el artículo 157 de la Ley 734 del año 2002, donde nos dice que se podrá suspender provisionalmente a servidor público y no expresa taxativamente que el particular no. Pero pues en el caso de este particular tenemos claro que cuando está en cumplimiento de las funciones públicas también está sometido y tiene esa relación con su gestión y con el Estado, porque cumple una función pública y recordemos que esta es un conjunto de normas, de principios e instituciones, procedimientos y trámites que se regulan entre las personas y la administración y para los cuales surge, al igual que el servidor público, un carácter, un catálogo de derechos, deberes e incompatibilidades e inhabilidades y cierto conflicto de intereses, a lo que está sometido para llevar a cabo esta función en cara a la comunidad para el cumplimiento de unos fines esenciales del Estado. Entonces, por lo tanto, cumple una función pública y este particular también se encuentra sujeto a ser disciplinado. La segunda medida previa que se había hablado inicialmente es la suspensión del procedimiento de los actos, contratos y su ejecución. Bueno, la Procuraduría General de la Nación o quien éste delegue y los personeros podrán solicitar de conformidad al artículo 160 del Código Único Disciplinario esta suspensión del procedimiento administrativo, de los actos administrativos, de los contratos administrativos y de ejecución. ¿Cuál es el objeto de esta medida preventiva? Es cesar los efectos y evitar perjuicios más adelante, pues la administración y la finalidad es que no se vulnere el ordenamiento jurídico y que no vayan a volver al patrimonio público. ¿Cuáles son los sujetos que podrán adelantar esta medida preventiva? Como se manifestó anteriormente, en el artículo 160 lo hará el Procurador General de la Nación o quien éste delegue de manera especial, o el personero, puesto que son ellos quienes tienen la facultad, esta potestad disciplinaria. Para concluir, es importante hacer un paralelo entre la Ley 734 del año 2002 y la 1952 en cuanto a los cambios que surgen, aunque pues sabemos que esta 1952 no se va a aplicar próximamente, pero es importante anotar los ajustes que se hicieron en esta ley. En cuanto al artículo 157, encontramos la suspensión provisional. Encontramos casi tal cual en la ley actual. Lo único, el cambio, así que se expresa, es el término de la suspensión provisional, porque se habla hasta en otro tanto, sea que esa suspensión será de 3 meses y prorrogable hasta en otro tanto, pero no expresa qué tanto es ese lapso. Pero la ley 1952 lo dejó claro porque dice por otros 3 meses, si quiere decir que se podrá prorrogar hasta por 6 meses. La ley 734 también hablaba que el auto que decreta la suspensión provisional debe ser consultado sin perjuicio de su inmediato cumplimiento, y en la ley 1952 dice que el auto que decreta la suspensión provisional y las decisiones de prórroga serán objeto de consulta, tanto la prórroga y pues que decrete la suspensión. Para finalizar, otras diferencias que se encuentran es que la ley 734 se hablaba de que podrá ser revisado por el superior jerárquico y ya en esta nueva ley se habla de superior funcional,
es uno de los cambios, y en la 1952 que se había establecido jurisprudencialmente, lo que les decía de la entidad durante la suspensión debe pagar la seguridad social al suspendido, al disciplinado, pues en la ley 1952 hizo la claridad y agregó este inciso en el artículo 218, donde dice que en este caso, pues la acidez en el periodo de suspensión y no haya una remuneración para la obligación de esta entidad, será seguir siendo los aportes a la seguridad social. Ya los parafiscales respectivos, pues esas fueron las diferencias que más se evidenciaron y que surgen entre la ley 734 y la 1952. Muchas gracias y espero que les haya quedado un poco claro.